Justamente estas plataformas se usan en el tema de la educación a distancia, ¿no? La educación virtual para nuestros escolares, nuestros alumnos. ¿Cuánto ha afectado esto hasta el momento? Así es, Carlos. Efectivamente, comentarles para tener una idea de la dimensión del problema. En nuestro país tenemos 64,000 servicios educativos, ¿no? Podemos llamarlos instituciones educativas. Esto significa más o menos 4.5 millones de familias que acceden al servicio educativo. Como sabemos, en la pandemia la modalidad de prestación del servicio es remota, ¿no? A través de Aprendo en Casa, que llega por TV, radio e Internet. Y sabemos que la principal herramienta de conexión con Aprendo en Casa es precisamente el teléfono celular. 92.5% de familias acceden al celular, ¿no? Y el WhatsApp o el Facebook Live son herramientas que los docentes utilizan muchísimo para conectarse con los estudiantes y retroalimentar Aprendo en Casa. Según el semáforo escuela, que es un instrumento de monitoreo del Ministerio de Educación, el 34.5% de las familias en el país, alrededor de 1.5 millones de familias en nuestro país, utiliza el WhatsApp como principal instrumento de comunicación y contacto para reforzar, retroalimentar Aprendo en Casa. Entonces, la caída de solamente, perdón, José, ¿son solamente estas 12 plataformas, WhatsApp y Facebook Live? ¿Hay otras? No, utilizan también Teams, Meet, una serie de herramientas, pero en espacios, en escuelas públicas, lo que nos dice el monitoreo que hace el Ministerio de Educación es que efectivamente 1/3 de todas las familias utilizan WhatsApp como principal herramienta de comunicación con los docentes, ¿no? En un caso particular, digamos, mi hijo está en un inicial público aquí en Lima y hoy no hemos podido tener comunicación con los docentes para ver las actividades del día, para registrar la participación. Esos son el tipo de problemas que se están utilizando. E incluso en ámbitos rurales donde no hay conectividad a Internet, lo que hacen los docentes es transmitir las clases o los audios, los contenidos de Aprendo en Casa a través de WhatsApp. Así llegan a comunidades rurales en donde se retransmiten los contenidos, por ejemplo, por altoparlantes, ¿no? Al caerse WhatsApp, esa retransmisión de Aprendo en Casa por estos mecanismos también se ve afectada, ¿no? Entonces sí, efectivamente estamos hablando de una afectación importante de posibilidades de retroalimentación y de conexión con herramientas digitales de Aprendo en Casa. ¿Y esto cómo se puede recuperar? Me refiero al tema de las clases. El tema de las plataformas obviamente depende de cada una de ellas, pero el tema de la recuperación de las clases, ¿no? Porque como bien usted dice, son los alumnos los perjudicados ante esto. Así es. Lo primero es seguir haciendo un llamado y poner en el centro de la agenda pública la urgencia del proceso de retorno a clases semipresenciales, ¿no? Para no depender de la fragilidad que, como estamos viendo, tienen estas plataformas. Hoy, el último reporte del Ministerio nos dice que más de 6.800, o el último reporte ya nos habla de 7.000 escuelas que estarían ya en semipresencialidad. Esto es un avance importante, pero tenemos que seguir avanzando a este esquema semipresencial que nos permita tener contacto y retroalimentación, interacción entre estudiantes y docentes. Eso es una primera medida que tenemos que seguir avanzando y acelerando. Perdón, a este momento ya más de 7.000 escuelas volvieron a la semipresencialidad. Ese es el informe, el último reporte, mejor dicho, del Ministerio. Al reporte de la semana pasada eran 6.800. El último reporte que he visto, estamos alrededor ya de las 8.000 escuelas. 8.000. Estamos avanzando de manera importante, pero de los 64.000 servicios educativos que están ya, digamos, habilitados para retornar, tenemos que todavía la brecha es importante, ¿no? Entonces tenemos que seguir avanzando en retornar a la semipresencialidad, y esa es la principal forma de fortalecer, recuperar y consolidar aprendizajes. Las plataformas, los mecanismos, cada vez y de acuerdo al contexto territorial se pueden ir implementando, pero solamente retornando a la semipresencialidad y teniendo el Aprendo en Casa como un recurso pedagógico adicional y complementario, ¿no? Pero no como el único que nos permita desarrollar y fortalecer aprendizaje. Muy bien, muchas gracias al señor José Carlos Vera. Él es, o ha sido, mejor dicho, director de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Ha sido usted muy amable. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Seguimos. Hasta
Hasta luego. Muy bien, 2:56 de la tarde. Muy bien, señores, recuerden que por nuestro aniversario estamos regalando esta deliciosa botella de pisco especial, edición por el 58 aniversario de RPP. Atentos, ya hemos dado la siguiente pregunta para que usted nos llame y responda. ¿Quién es el conductor de Así Somos? Llame